el mundo del aprendizaje de los jóvenes y de los estudiantes se divide cada vez más en dos partes. En la escuela, para que te den un diploma, y en Internet y con grupos informales para aprender de verdad. Esa dicotomía va a continuar hasta que no haya una reforma profunda de la escuela, pero reformar la escuela en profundidad significa el cambio más fundamental de la historia, porque las escuelas siguen funcionando exactamente como era en la Edad Media, sin Internet, sin interactividad. En la Edad Media llegaba un profesor y explicaba, ¿verdad? Sigue siendo así. En todos los niveles de la enseñanza llega el profesor y explica. Y el profesor, para explicar, lo que ha hecho es, ha estudiado hace unos días la lección que tenía que explicar. Y aún así, esos son los buenos profesores. Los malos profesores explican la misma lección durante 20 años, sin actualizar. Entonces yo soy muy crítico, yo soy profesor, he sido toda la vida y lo seré todo el resto de mi vida. Pero precisamente por eso soy muy crítico de lo que hacemos los profesores, de afirmar nuestro poder más que nuestra utilidad social y nuestra utilidad pedagógica. Y eso está cambiando. En estos momentos en Europa, en Estados Unidos, no conozco los datos en Brasil, pero pueden ser semejantes, hay un 32% de abandono escolar en la secundaria, jóvenes que deciden que no les interesa. Se han hecho encuestas. La gente decía, no, es porque no quieren estudiar. No, no es eso. La razón más importante es porque se aburren. Es decir, no tienen interés en lo que les cuentan en clase, porque ellos son de una cultura digital y a ellos les dan una cultura analógica. Y eso no, hay una disonancia cognitiva. Se vive en dos universos y eso es nuevo. Lo que ha ocurrido ahora es que los jóvenes de ahora habéis nacido y desarrollado en una cultura completamente distinta, que ha cambiado a una velocidad extraordinaria, y las instituciones y los profesores están en otra era tecnológica. No es que no utilicen Internet, claro que también los profesores utilizan Internet, pero no piensan Internet. Es distinto, es la mentalidad, no es el uso actual, ni que no sepan ir por la computadora, es la forma de ver la vida, es distinta. Los datos cuando dicen que los jóvenes no aprenden ahora bien porque en la era digital no se concentran, hacen multitasking y no se concentran. Bueno, en realidad el multitasking, también ha habido estudios, es cierto que impide concentrarse en memorizar, pero en cambio es muy bueno para recombinar distinta información. Es decir, la capacidad de obtener muchas informaciones simultáneamente y recombinarlas. ¿Qué sabemos? Que la recombinación es la base de la creatividad. Y la creatividad, es decir, producir alguna idea o conocimiento nuevo sobre la base de recombinar lo antiguo, es lo más importante. En la empresa, en la sociedad, en la política, en la cultura. Entonces, el multitasking disminuye la capacidad de memorizar, pero incrementa enormemente la capacidad de crear. Y la creación es lo más importante que hay en esta sociedad.